Hola a todos, lo que tengo a mis espaldas es el Zugersee o lago de Zug. No sé si creéis en las leyendas, pero este lago que tengo a mis espaldas tiene una leyenda preciosa que os contaré, como siempre, después de la intro. En el vídeo de hoy rodearemos el lago de Zug, o Zugersee en alemán, haciendo paradas a lo largo de nuestro trayecto en algunos pueblos o lugares interesantes. Mientras tanto, os daré algunos datos del lago y os contaré una leyenda poco conocida pero preciosa. Dar la vuelta completa al lago supone, sin paradas, algo más de 1 hora y unos 40 kilómetros en total desde nuestro punto de salida, en Arz, un pequeño pueblo de poco más de 10.000 habitantes a la orilla del lago. Nuestra primera parada será en la capilla de San Adrián, por motivos más que obvios. Walchwil es un pueblo igualmente pequeño, de unos 3.500 habitantes, pero al que el poder adquisitivo de sus habitantes lo ha encarecido muchísimo. Pero el tema de hoy es la leyenda del lago, que procedo a contaros. Esta leyenda se remonta a varios siglos atrás, cuando los habitantes de las inmediaciones del lago de Zug convivían con las ondinas, ninfas acuáticas de belleza espectacular, hijas de un rey elfo que gobernaba las profundidades del lago. Las ondinas, seres deliciosos que gustaban de la compañía de los seres humanos, emergían cada cierto tiempo del lago para acompañarle durante sus celebraciones mientras duraba la noche, regresando a las aguas del Zug antes de que saliera el sol. Una noche, después de la fiesta de la cosecha, una hermosa ondina se enamoró de un joven que vivía en la superficie. El flechazo fue tal que los amantes no quisieron separarse al amanecer
y la Ondina le propuso al chico llevarlo con ella bajo el agua. El joven aceptó la propuesta y, hechizado por su amada, vivió durante un tiempo en las profundidades del lago. Pero echaba terriblemente de menos su pueblo, a su familia y amigos, y poco a poco la melancolía ocupó su corazón impidiéndole ser feliz. Y es que aunque no sea una leyenda muy conocida, los más viejos del lugar todavía creen que a las 12 de la noche una campana suena en el centro del lago. Lo que sí que está claro es que es un lago donde se bucea mucho, y si alguien lo sabe, desde luego, son los buceadores. La Ondina, apenada por ver a su amado en semejante estado, acabó por hechizar a todo el pueblo y lo sumergió en las aguas, incluyendo calles, casas y personas. Así, el joven recuperó su felicidad, al menos durante un tiempo, ya que nunca dejó de añorar la superficie. Y así fue, como por desamor, inundó la ciudad y la metió dentro del lago. Este precioso mito, con final feliz contra todo pronóstico, es patrimonio cultural de las tierras bañadas por el lago de Zug, cuyos habitantes aseguran que algunas noches es posible ver una ciudad sumergida donde las personas no envejecen ni mueren y viven felices para siempre. ¿Y qué será? Que hasta en las leyendas el amor tiene problemas. I'm not gonna play nice. I'll be the witch you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, 'cause you know I could ruin your life. Rumor has it you... Hamm, con una población de 14.500 habitantes, dispone de una sede de la chocolatera Nestlé y un parque delicioso del que hicimos unas preciosas tomas que ahora mismo os enseñaré. Go on and tell all your friends all about me. I don't give a nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon. I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too much for you. Maybe you're not me. El lago de Zug se encuentra en el centro de Suiza a una altitud de 413 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 38,41 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 198 metros, con una longitud máxima de 13,7 kilómetros y una anchura máxima de 4,6 kilómetros. Es el 10º lago más grande de Suiza. En su punto más estrecho, las orillas están separadas por unos 1000 metros. When you take me for a damn fool, I'm just so sick of it. Can't believe that I've been with someone like you. Don't forget I know your secrets too. Hasta principios del siglo XX, el lago de Zug todavía era oligotrófico, pobre en nutrientes, pero luego fue uno de los lagos más contaminados de Suiza durante mucho tiempo. Las razones principales de la mala calidad del agua hoy en día son el largo tiempo de permanencia del agua en la cuenca y la falta de mezcla debido a la mala situación del caudal del Lorce, el río que riega el lago. Por tanto, el agua del lago, de 3,18 kilómetros cúbicos, tiene un tiempo de residencia promedio de 14,5 años. Yeah, spit it out. I don't care about if you think that I'm a little bit too much for you. Después de largos años con leyes de protección de las aguas, especiales redes de alcantarillado de las poblaciones adyacentes y plantas purificadoras, además de los acuerdos intercantonales entre Lucerna, Schwyz y Zug, se consiguió mejorar la calidad de las mismas. A little bit too much. A little bit too much. I'm a little bit too much. Actualmente hay 32 especies de peces en el lago de Zug. De importancia económica como pescado comestible son el pescado blanco, el Zuckerrötel, la perca y el lucio. La tiza roja, mencionada por primera vez en un documento de 1281,
También sirvió como medio de pago en la región hasta finales de la Edad Media. Bueno, pues por aquí vamos a dejar el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dadle al like y por favor, suscribíos. Nos vemos como siempre la próxima semana y quizás a partir de ahora creéis en las leyendas.